Todo empezó un jueves por la noche, en plena fiesta de cumpleaños de mi cuñada. El salón estaba lleno de gente, música alta y vasos de sangría por todas partes. Javier, mi marido, estaba hablando con su hermano cerca de la terraza, y yo, aprovechando que nadie me miraba, salí al pasillo para coger aire. Ahí estaba él. Álvaro. Amigo de una amiga, recién llegado de Madrid. Llevaba todo el día cruzándome con su mirada, como si estuviera esperando el momento exacto para atraparme. Y lo consiguió. No hubo un hola formal ni un ¿cómo estás?, educado. Solo se acercó, bajó la voz y me dijo al oído: «Estás preciosa». No sé si fue el tono, la cercanía o el simple hecho de que hacía años que nadie me decía algo así, pero sentí un cosquilleo que no recordaba. Le sonreí, quizá demasiado, y él sonrió de vuelta, como si ya supiera que la partida estaba ganada. Durante el resto de la noche, cada vez que pasaba cerca de mí, rozaba mi brazo con el suyo, me decía algún comentario tonto para hacerme reír o me llenaba la copa sin que yo lo pidiera. Entre la música y el bullicio, aquello parecía inofensivo, pero no lo era. Porque, mientras Javier hablaba de fútbol a unos metros, yo sentía que todo mi cuerpo estaba pendiente de un hombre al que acababa de conocer. Cuando me fui esa noche, tenía su número guardado en el móvil y una sensación en el estómago que no era precisamente culpa de la comida. Lo que no sabía es que ese instante, ese primer «estás preciosa», iba a ser la chispa que prendería un incendio capaz de quemar todo lo que había construido en 14 años de matrimonio. La primera vez que Javier empezó a sospechar no fue por nada que yo hiciera directamente delante de él, sino por algo que sucedió con Paula, nuestra hija. Era un domingo por la mañana y yo había salido temprano con la excusa de hacer unas compras en el centro. La verdad es que había quedado con Álvaro para tomar un café en una cafetería pequeña en Ruzafa, un sitio donde creí que no me encontraría a nadie conocido. Estuvimos un par de horas hablando, sentados demasiado cerca, riéndonos más de lo que correspondía a dos personas que supuestamente solo se estaban conociendo. Cuando volví a casa, Javier estaba en la cocina y Paula, con la inocencia de sus 11 años, me dijo delante de él que me había visto desde el coche de su amiga Clara, que iba con su madre a comprar pan, y que yo estaba con un señor que no conocía, pero que te miraba mucho. En ese momento sentí cómo se me helaba la espalda, aunque traté de disimular riéndome y diciendo que seguramente se había confundido y que sería algún cliente del trabajo. Javier no dijo nada, pero me miró de una manera que no me gustó. Esa noche no hubo preguntas, pero sí silencio, un silencio que no era el habitual cuando estaba cansado, sino uno en el que notabas que estaba procesando algo. 2 semanas después, la situación se complicó. Álvaro me escribió para quedar una tarde en un hotel que estaba a las afueras, un lugar discreto al que podíamos ir sin miedo a cruzarnos con nadie del barrio. Le dije que sí, y para justificar mi ausencia le conté a Javier que iba a una reunión imprevista con una clienta que quería contratar un servicio de decoración urgente. Él me creyó, al menos en apariencia. Pasé 3 horas fuera y cuando volví todo parecía normal, aunque noté que me observaba más de lo habitual mientras hablaba. Al día siguiente, sin previo aviso, Javier apareció en mi trabajo a la hora de comer con la excusa de invitarme a almorzar. Me dijo que había estado pensando que hacía tiempo que no pasábamos un rato juntos a solas y que le apetecía. Lo raro fue que durante toda la comida, en un restaurante pequeño cerca de la oficina, no dejó de hacerme preguntas muy concretas sobre mi agenda, sobre los clientes que estaba llevando y sobre con quién solía reunirme fuera de la oficina. Contesté con naturalidad, intentando mantener la calma, pero en mi cabeza ya sabía que algo no cuadraba. Javier no era de ese tipo de marido que se interesaba por cada detalle de mi trabajo, así que si lo estaba haciendo ahora era porque buscaba algo. La confirmación de que estaba investigando llegó pocos días después. Salí de casa por la tarde para encontrarme con Álvaro y, cuando iba de camino, me encontré con que Javier estaba estacionado en su coche a menos de una calle del lugar donde había quedado. No me vio, porque yo me di la vuelta rápidamente y tomé otra ruta,
pero en ese momento supe que me estaba siguiendo. Cancelé el encuentro con Álvaro inventando una excusa y regresé a casa antes de que Javier lo hiciera, fingiendo que había estado en una reunión aburrida. Esa noche, después de cenar, Javier rompió el silencio. Me dijo que no le gustaban las excusas que estaba dando últimamente y que había cosas que no cuadraban, como salidas demasiado largas para asuntos de trabajo que antes resolvía en la mitad de tiempo, o cambios de ropa a última hora sin que hubiera un motivo aparente. Intenté restarle importancia y le dije que estaba exagerando, que si estaba nervioso por algo lo habláramos, pero él insistió en que no era nerviosismo, sino que estaba seguro de que algo pasaba y que no pensaba quedarse con la duda. A partir de ese día dejó de ocultar que me vigilaba. Si salía, al volver me preguntaba detalles específicos, como con quién había estado, qué había comido, qué ropa llevaba la otra persona, o incluso qué música sonaba en el local. Llegó un punto en que entendí que ya no era una cuestión de sospechas vagas. Él estaba decidido a pillar algo concreto. La oportunidad que esperaba le llegó un viernes. Yo había quedado con Álvaro para pasar un par de horas en un piso que él alquilaba de forma ocasional, un sitio que creíamos completamente seguro. Lo que no sabía era que Javier había contratado a un conocido suyo que trabajaba como fotógrafo para seguirme discretamente. Ese día, mientras yo pensaba que todo estaba bajo control, él estaba recibiendo imágenes en tiempo real, yo entrando al portal, Álvaro esperándome en la puerta, los dos riéndonos mientras subíamos. Cuando regresé a casa, Javier estaba sentado en el salón con el portátil abierto. No dijo nada al principio, solo me pidió que me sentara. Abrió una carpeta y empezó a mostrarme las fotos sin pronunciar palabra. Cada imagen era un golpe seco, yo entrando, Álvaro cogiéndome de la cintura, un beso rápido antes de cerrar la puerta. Me quedé sin aire, no porque no supiera que lo que estaba viendo era real, sino porque no tenía ninguna forma de justificarlo. ¿Quieres explicarme qué es esto?, dijo finalmente, sin gritar, pero con una frialdad que me atravesó más que si hubiera levantado la voz. No respondí de inmediato. Estaba buscando una salida, una forma de ganar tiempo, pero cada segundo que pasaba hacía que la tensión aumentara. Al final solo atiné a decir que no era lo que parecía, aunque yo misma sabía que sonaba ridículo. Él soltó una risa breve, sin humor, y me dijo que no soportaba que le tomaran por idiota, que podía perdonar muchas cosas, pero no que le mintiera en la cara. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Javier ya no estaba en la fase de sospecha, sino en la certeza. Y lo peor era que, aunque todavía no había decidido qué hacer, yo podía ver en sus ojos que estaba pensando en algo más que simplemente discutir o pedir explicaciones. Había una calma peligrosa en su forma de hablar que me hizo entender que lo que venía después no iba a ser nada fácil de afrontar. Javier no tardó ni un minuto en pasar de las preguntas contenidas a la confrontación directa. Cerró el portátil de golpe, se inclinó hacia adelante y me dijo que estaba cansado de rodeos, que lo que quería escuchar de mi boca era la verdad, no medias excusas ni historias inventadas para salvarme. Sentí un calor incómodo en el rostro mientras intentaba mantener la compostura, pero él no estaba dispuesto a dejarme espacio para pensar. Preguntó quién era Álvaro, desde cuando lo conocía y cuántas veces había estado con él. Yo intenté esquivar las preguntas diciendo que era alguien con quien había coincidido en eventos y que la relación no era lo que él imaginaba, pero la mirada que me lanzó me dejó claro que no me creía ni una sola palabra. Me acusó de faltarle el respeto en su propia casa, de jugar con su paciencia y de subestimar su capacidad para darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando le pedí que bajara el tono y que no gritara, su respuesta fue aún más dura. Me dijo que no iba a suavizar nada, que la traición no se hablaba en voz baja como si fuera un asunto menor. Me recordó, uno a uno, los momentos recientes en los que había mentido sobre mis salidas, los días que había llegado más tarde de lo normal y las veces que le había dicho que tenía trabajo extra. Yo intentaba responder, pero él no me dejaba terminar las frases. Me interrumpía para señalar cada incoherencia, cada detalle que no cuadraba,
y su insistencia me fue acorralando hasta el punto en que empecé a responder con nerviosismo, soltando frases que ni siquiera me parecían convincentes. En un momento dado se levantó y me pidió que lo mirara a los ojos para decirle que no había pasado nada. Lo hice, aunque sabía que ya no tenía sentido. Él insistió en que no soportaba ver que la mujer con la que había compartido más de una década de su vida fuera capaz de mentir tan abiertamente. Su voz se quebró un instante, pero enseguida recuperó la firmeza para decir que lo peor no era que hubiera estado con otro hombre, sino que hubiera seguido durmiendo junto a él cada noche como si nada. Yo intenté justificarme diciendo que me sentía sola, que él llevaba meses sin mostrar interés en nuestra relación y que todo se había ido acumulando hasta que conocí a alguien que me prestaba atención. Le dije que no había sido algo planeado, que simplemente había ocurrido. Esa fue la peor elección de palabras que podía haber hecho, porque reaccionó con una mezcla de rabia y sarcasmo, preguntando si también simplemente había ocurrido reservar un hotel, coordinar horarios y ocultar mensajes. Me lanzó que no aceptaba excusas disfrazadas de explicaciones y que si estaba buscando que entendiera mis motivos, estaba perdiendo el tiempo. El ambiente se volvió más tenso cuando mencionó que había pensado en contarle todo a Paula, no de manera explícita, pero sí dejándole claro que su madre no era la persona que aparentaba. Esa amenaza me hizo perder el control y le pedí que no se atreviera a poner a nuestra hija en medio. Le grité que si quería vengarse, lo hiciera conmigo, pero que no usara a la niña como arma. Él, lejos de calmarse, me respondió que no era una amenaza vacía, que si yo seguía negando lo evidente iba a considerar que la única forma de recuperar un mínimo de dignidad era romper el silencio en casa. Hubo un momento en el que los dos estábamos de pie, mirándonos de cerca, hablando cada vez más alto y sin medir las palabras. Él me preguntó si todavía veía a Álvaro, si había planes de seguir viéndonos y si pensaba dejarlo. No respondí con claridad, y ese silencio fue suficiente para que interpretara que la respuesta era no. Me dijo que entonces no había nada más que hablar, que si yo no estaba dispuesta a poner fin a aquello de inmediato, él iba a encargarse de tomar las decisiones que hicieran falta para no seguir compartiendo techo con una persona que consideraba que la lealtad era opcional. Yo traté de bajarle el tono a la conversación y le propuse que nos diéramos un tiempo, que intentáramos ver si podíamos recuperar algo, pero Javier ya había cruzado una línea interna. Me dijo que no quería tiempo, que quería respeto, y que ese ya lo había perdido. Afirmó que, aunque pudiéramos seguir conviviendo por Paula, nunca volvería a verme como antes. Me dijo que me imaginara lo que era compartir mesa, cama y vida con alguien de quien sabías que había elegido estar con otro y, aún así, tener que mirarle a los ojos cada día. En ese momento sentí que cualquier argumento que intentara sería inútil, así que guardé silencio. Él lo interpretó como confirmación de que no había nada que rescatar. Antes de irse al dormitorio, dijo que no me engañara pensando que esto iba a quedar en una simple discusión, porque ya estaba pensando en cómo actuar para que yo entendiera las consecuencias. Cerró la puerta con fuerza y yo me quedé en el salón, con el sonido de mi propia respiración y la certeza de que, después de esa noche, nada volvería a ser como antes. Durante los días siguientes, Javier mantuvo una calma que me resultaba inquietante. No hubo más gritos ni discusiones abiertas, pero su manera de moverse por la casa cambió por completo. No buscaba conversación, no hacía comentarios casuales y se limitaba a responder lo justo cuando yo le hablaba. Sin embargo, su rutina empezó a tener alteraciones que no podía pasar por alto. Llegaba más tarde de lo habitual del trabajo, revisaba papeles en el salón con el portátil abierto hasta altas horas y hacía llamadas en voz baja desde el balcón. Yo sabía que algo estaba organizando, pero no tenía forma de saber exactamente qué. El primer golpe llegó un viernes por la tarde. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con mi hermano, con una cara de incredulidad y un sobre en la mano. Dentro había fotografías impresas, las mismas que Javier me había enseñado la noche de la confrontación,
junto con una nota suya que decía que él creía que la familia debía conocer la verdad para no seguir tratándome como si fuera la misma persona. Mi hermano no dijo mucho, solo preguntó si era cierto. No pude responderle de forma convincente, así que se limitó a asentir y marcharse sin despedirse. Al día siguiente supe que Javier también había hablado con mis padres. Me llamaron a primera hora, alterados, preguntando qué estaba pasando y por qué se enteraban por él de algo que yo no había tenido el valor de contarles. Lo peor fue que no se limitó a informarles, sino que les enseñó las pruebas. Mi madre estaba tan molesta que ni siquiera quiso escuchar mis intentos de justificarme. La conversación terminó de forma abrupta, con mi padre diciendo que necesitaban tiempo para asimilarlo. Pensé que la humillación se quedaría en el ámbito familiar, pero me equivoqué. El lunes, cuando llegué a la oficina, noté miradas extrañas de algunos compañeros. En mi mesa había un sobre con recortes de mensajes impresos y una copia de las fotos, junto con una nota anónima que simplemente decía que las apariencias engañan. No tardé en darme cuenta de que Javier había hecho llegar la información a alguien de mi trabajo. Las horas siguientes fueron insoportables. No hubo comentarios directos, pero el ambiente estaba cargado y sabía que la gente hablaba a mis espaldas. Esa misma tarde, cuando volví a casa, encontré varias cajas en el salón. Javier había empacado parte de mis cosas, principalmente ropa y objetos personales, y las había colocado junto a la puerta. Me dijo que no me estaba echando legalmente, pero que si quería seguir viviendo allí, tendría que hacerlo bajo sus condiciones, que incluían dormir en la habitación de invitados y no tener acceso libre a algunos espacios de la casa. Añadió que ya había cambiado la contraseña del Wi-Fi, bloqueado mi acceso a la cuenta conjunta del banco y retirado mi autorización en algunos pagos automáticos. Según él, si yo había tomado decisiones por mi cuenta, ahora tendría que acostumbrarme a la independencia que tanto parecía necesitar. Lo que más me impactó no fue la frialdad con la que ejecutó todo, sino la precisión. No actuaba como alguien que reaccionaba por impulso, sino como alguien que llevaba días planificando cada paso. Me dijo que ya había hablado con un abogado para explorar sus opciones legales y que estaba valorando si solicitar una separación formal o seguir conviviendo de forma controlada para no afectar directamente a Paula. Aclaró que, en cualquiera de los casos, él se encargaría de que la gente supiera quién había roto el matrimonio. En la misma conversación dejó claro que no iba a impedirme ver a nuestra hija, pero que las actividades en familia, como comidas o salidas los fines de semana, se habían terminado. Dijo que no tenía intención de fingir normalidad para que yo me sintiera cómoda. Paula, que aún no conocía todos los detalles, empezó a percibir el cambio y me preguntó varias veces por qué su padre y yo no compartíamos habitación. Le dije que era por problemas de pareja, evitando entrar en detalles, pero sabía que tarde o temprano él le daría su versión. La última parte de su venganza llegó por un canal que no esperaba. Álvaro me escribió para decirme que Javier se había puesto en contacto con su jefe, insinuando que estaba usando recursos de la empresa para fines personales. No sé exactamente qué le dijo, pero el resultado fue que él perdió un contrato importante y dejó de hablarme por completo. En su mensaje, Álvaro me acusaba de haberle arrastrado a un problema que no necesitaba y me pedía que no volviera a buscarlo. En menos de un mes había pasado de tener un matrimonio estable, aunque desgastado, y una aventura que me hacía sentir deseada, a encontrarme sola, señalada y con mi vida personal expuesta en varios frentes. Javier no necesitó gritar ni echarme de casa para hacerme sentir las consecuencias. Cada acción suya estaba diseñada para aislarme, para dejar claro que ya no tenía el control de nada y que cualquier persona que pudiera estar de mi lado conocería primero su versión de la historia. Lo más frustrante era que, aunque parte de mí quería enfrentarme y buscar una manera de defenderme, otra parte sabía que había cometido errores tan evidentes que no tenía mucho con qué contrarrestar. Y él lo sabía, y lo estaba aprovechando al máximo. Pasaron casi 2 semanas sin que Javier y yo tuviéramos una conversación real.
El trato se reducía a lo estrictamente necesario para coordinar temas de Paula y las tareas domésticas, siempre con frases cortas y un tono neutral. Yo había intentado acercarme en un par de ocasiones para preguntarle si pensaba que podríamos hablar en serio, pero él respondía que no tenía nada que discutir mientras las cosas siguieran igual. Esa tarde, sin embargo, fue él quien me llamó al salón cuando Paula se fue a casa de una amiga. Me dijo que quería dejar las cosas claras de una vez y que no iba a aceptar interrupciones ni evasivas. Me senté frente a él, notando que esta vez no estaba tan frío como otras veces, pero tampoco parecía dispuesto a suavizar nada. Comenzó diciendo que había estado pensando mucho en si el matrimonio tenía alguna posibilidad de seguir y que había llegado a la conclusión de que, para él, la confianza era irrecuperable. Me explicó que no era cuestión de si yo me arrepentía o no, sino de que él no podía imaginarse conviviendo con alguien que, en su opinión, había demostrado que podía engañarlo sin problema y mantenerlo en la ignorancia durante meses. Yo intenté decir que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para enmendarlo, que podía cortar cualquier contacto con Álvaro, ir a terapia de pareja o incluso aceptar cualquier condición que pusiera para seguir juntos, pero él negó con la cabeza antes de que terminara de hablar. Me dijo que el problema no era solo Álvaro, sino lo que él consideraba una falta de respeto acumulada. Comentó que durante el tiempo en que yo estaba involucrada con esa relación paralela, él había seguido cumpliendo con sus responsabilidades familiares y pensando que, a pesar de los problemas, seguíamos remando en la misma dirección. Que ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de que mientras él hacía planes para el futuro, yo estaba invirtiendo tiempo y energía en alguien más. Añadió que no le interesaban las justificaciones sobre sentirme sola o descuidada, porque según él, si de verdad quería arreglar las cosas, la conversación habría sido entre nosotros y no con un tercero. No me quedé callada. Le dije que él también tenía su parte de responsabilidad, que llevaba mucho tiempo desconectado emocionalmente y que eso había contribuido a que yo buscara atención fuera. Le recordé los meses en que apenas hablábamos de nada que no fuera logística de la casa, que no había gestos de afecto y que parecía que la pareja ya no era una prioridad para él. Javier me escuchó sin interrumpir, pero cuando respondía lo hacía con frases medidas y directas, dejando claro que, aunque pudiera aceptar que había descuidado ciertos aspectos, eso no justificaba lo que hice. Repetía que la infidelidad, para él, era una línea que no se podía cruzar sin consecuencias definitivas. En un momento de la conversación, le pregunté si pensaba divorciarse de inmediato. Me dijo que no había tomado una decisión formal, que estaba valorando los pros y contras, sobre todo por Paula, pero que personalmente no veía futuro en el matrimonio. Aclaró que incluso si no nos divorciábamos en ese momento, nuestra relación sería más una convivencia forzada que otra cosa. Escuchar eso me dejó con una sensación amarga, porque implicaba que, de una manera u otra, el vínculo que habíamos tenido ya estaba roto y que lo único que quedaba era administrar la ruptura de la forma menos dañina posible para nuestra hija. Le pregunté si al menos podríamos intentar reconstruir algo, aunque fuera despacio. Javier suspiró y dijo que no quería alimentar una esperanza que él mismo no sentía. Me explicó que cada vez que me veía, recordaba las imágenes que había recibido, los mensajes que había leído y las mentiras que me había escuchado decir para cubrir mis salidas. Que esa carga no desaparecía con el tiempo y que lo último que quería era vivir con un resentimiento constante que terminara por afectar también a Paula de forma directa. Hubo un silencio largo en el que ninguno de los dos sabía qué más añadir. Al final, Javier dijo que lo más práctico era establecer reglas claras mientras decidíamos el siguiente paso. Habló de horarios para evitar coincidir demasiado, de dividir responsabilidades en la casa y de manejar el dinero por separado. Dijo que quería minimizar cualquier posible discusión, porque no pensaba permitir que la convivencia se convirtiera en una guerra diaria. Yo asentí, aunque por dentro sentía que eso solo confirmaba que ya no éramos pareja, sino dos personas compartiendo un espacio por obligación. Antes de dar por terminada la conversación, me dijo algo que me dejó sin respuesta.
Afirmó que no buscaba venganza adicional ni quería seguir castigándome de forma activa, que lo que había hecho hasta ahora era suficiente para que yo entendiera las consecuencias. Pero también dijo que no iba a protegerme si alguien más me señalaba o me juzgaba, que él ya había contado su versión a quienes consideraba importante que lo supieran y que no se molestaría en frenar rumores si se extendían. Según él, cada comentario o gesto que recibiera sería parte de lo que yo misma había provocado. Cuando se levantó para irse, me quedé sentada, procesando lo que acababa de escuchar. No había gritos, ni insultos, ni dramatismos, pero el mensaje era claro: para él, lo nuestro ya no existía como relación de pareja. Y aunque me dolía, también entendía que no tenía cómo obligarlo a sentir lo contrario. Lo único que podía hacer era aceptar las condiciones y, quizá, con el tiempo, ver si había alguna oportunidad de recuperar algo, aunque fuera un mínimo de respeto mutuo. Los días posteriores a esa última conversación fueron una confirmación constante de que lo que habíamos construido durante 14 años ya no existía. La casa se convirtió en un espacio compartido donde cada uno ocupaba sus zonas y sus horarios, evitando coincidir más de lo necesario. Paula notaba la distancia, aunque intentaba disimular su incomodidad hablando de temas triviales en la mesa o buscando excusas para que estuviéramos juntos, pero la rigidez de las nuevas reglas hacía que todo pareciera forzado. Yo me aferraba a la rutina para no pensar demasiado, pero había momentos en los que la realidad me golpeaba de forma directa, como cuando me encontraba sola en la habitación de invitados escuchando el sonido de la ducha de Javier al otro lado del pasillo, o cuando lo veía salir arreglado para reuniones o cenas sin darme ningún detalle. A nivel personal, empecé a entender que, más allá de la humillación pública y las consecuencias familiares, lo que más me había afectado era la pérdida de control sobre mi propia vida. Hasta entonces, incluso en los momentos de crisis, sentía que podía tomar decisiones sobre lo que quería o no quería hacer. Ahora todo estaba condicionado por unas reglas que no había establecido yo y que reflejaban, de forma directa, la desconfianza absoluta que él sentía. Podía moverme libremente, pero cada movimiento estaba bajo la sombra de lo ocurrido. Esa sensación de estar siempre observada, aunque no hubiera una vigilancia activa, se había convertido en un recordatorio permanente de que mi credibilidad estaba anulada. Con el paso de las semanas, las consecuencias sociales de lo que Javier había hecho al exponer la situación siguieron expandiéndose. Algunos amigos dejaron de llamarme, otros respondían con frialdad a mis mensajes, y en el trabajo la incomodidad no desapareció. La gente no decía nada de forma explícita, pero las miradas y las conversaciones que se interrumpían al entrar en una sala hablaban por sí solas. Entendí que no podía controlar la versión que circulaba sobre mí y que intentar corregirla solo me haría parecer desesperada. Opté por el silencio, asumiendo que el tiempo y mi comportamiento futuro serían lo único que podría cambiar esa percepción, si es que algún día se podía cambiar. Con Álvaro no volví a hablar. Después de su mensaje, quedó claro que no quería tener más relación conmigo y que, para él, el riesgo y las consecuencias habían sido excesivos. Esa ruptura no fue dolorosa en el sentido romántico, pero sí me hizo enfrentar la realidad de que había puesto en juego un matrimonio y una estabilidad por algo que, a la primera dificultad, desapareció. La idea de que él siguiera con su vida sin más, mientras yo lidiaba con las secuelas, me dejó un sabor amargo que tardé en procesar. Las conversaciones con mis padres fueron frías durante meses. No me negaban el saludo ni me cerraban la puerta, pero tampoco había el mismo interés por compartir momentos en familia. Mi madre, especialmente, parecía más distante, como si aún estuviera evaluando si merecía volver a confiar en mí. Con mi hermano la relación fue casi inexistente, y aunque en parte entendía su reacción, también sentía que me había juzgado sin intentar escucharme. Esa desconexión familiar fue una de las consecuencias más duras, porque no dependía de Javier ni de sus acciones, sino de la percepción que mis propios actos habían dejado. En cuanto a Javier, su venganza se había completado y no mostró interés en seguir presionando. Cumplía las reglas que él mismo había establecido,
mantenía la comunicación mínima necesaria y dedicaba el resto de su tiempo a sus proyectos, sus amigos y, posiblemente, a nuevas relaciones, aunque no me daba información al respecto. Esa indiferencia calculada me dolía más que cualquier discusión, porque significaba que ya no me veía como alguien relevante en su vida. No había odio visible, pero tampoco quedaba ningún rastro de la complicidad que alguna vez compartimos. Con el tiempo, empecé a aceptar que mi vida no volvería a ser la misma, independientemente de si el matrimonio terminaba en un divorcio formal o en una convivencia distante. Aprendí, aunque de la forma más dura posible, que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias que se expanden mucho más allá de lo que imaginamos en el momento. No se trataba solo de la traición en sí, sino de todo lo que esa traición revelaba, las carencias que no quise enfrentar, la falta de comunicación, y la disposición a buscar fuera algo que no intenté reconstruir dentro. Entendí también que las personas no reaccionan como en las películas o los libros cuando se enteran de una infidelidad. Javier no optó por un arrebato de rabia momentánea, sino por una estrategia precisa para dejar claro que el daño no quedaría en lo privado. Y aunque en muchos momentos lo vi como una forma cruel de manejarlo, no podía negar que había sido efectiva para que yo sintiera, de manera constante, el peso de mis decisiones. Hoy, cuando pienso en lo que aprendí de todo esto, no busco justificar lo que hice, pero sí comprender por qué llegué a hacerlo. Reconozco que hubo señales de que el matrimonio necesitaba atención y que yo no quise verlas porque implicaban esfuerzo y confrontación. Elegí un camino más fácil a corto plazo, que fue buscar en otro lado lo que no encontraba en casa, pero ese camino resultó ser el más destructivo a largo plazo. El precio fue alto, mi reputación, mis relaciones personales y cualquier posibilidad de recuperar la confianza de Javier. No sé con certeza qué será lo siguiente. Puede que el divorcio sea inevitable y que, con el tiempo, ambos sigamos caminos completamente separados. Puede que la convivencia se prolongue por años bajo estas condiciones, manteniendo una paz frágil en beneficio de Paula. Lo que sí sé es que, más allá de las decisiones legales o logísticas, la relación que teníamos ya no existe, y lo único que queda es gestionar lo que queda de la mejor manera posible para no seguir acumulando daños. Aceptar eso ha sido el paso más difícil, pero también el más necesario. Porque, aunque la tentación de buscar culpables externos es fuerte, en el fondo sé que todo empezó con una elección mía. Y vivir con esa certeza es, probablemente, la parte de la historia que nunca dejará de acompañarme.